Hola, buenas tardes. Somos el Grupo Unidas para la Transformación. Para cerrar nuestro trabajo final y priorizando las conclusiones a las que hemos arribado, podemos decir lo siguiente. La escena vivenciada en una experiencia grupal universitaria que presentamos y analizamos y todos los conceptos y aportes de los diferentes autores que vimos nos permitieron reflexionar y comprender en cuanto a los grupos para llegar hacia lo grupal. En un primer momento epistémico con el autor Roberto Romero se reconoce la estructura y dinámica manifiesta y en el caso que presentamos se observa en la consigna dada por la profesora a sus estudiantes de agruparse para realizar un trabajo integrador final, lo que derivó en la división e incorporación de otros grupos. En un segundo momento, con los autores Anciu, Bion y Pichon-Rivière con los aportes del psicoanálisis, se reconoce la estructura y dinámica no manifiesta, es decir, lo latente, como una que tiene que ver con las acciones inconscientes, como esta gran pantalla que proyecta las películas personales de cada uno de los integrantes de los grupos, donde se quedaron expuestas las ansiedades básicas, como los miedos y las resistencias, producto de la consigna dada por la profesora. En el tercer momento epistémico, con René Caes y Marta Souto, se reconoce que los procesos grupales son fenómenos complejos, que tienen que ser abordados desde la dimensión grupal. Fue luego con esta evolución de autores, y principalmente cuando analizamos a Marta Souto, es que entendemos que el grupo no podemos verlo como algo acabado u un objeto discreto, sino que hay que abordarlo desde la dimensión grupal y reconocer el carácter histórico que tienen estos procesos para que permitan un aprendizaje significativo. Siguiendo con nuestro caso, en el cual el conflicto suscitado era el trabajo integrador final, que era la tarea específica que tenía el grupo de trabajo, hizo que, en cierta manera, el grupo cambie, se movilice, adopte distintos roles y adquieran competencias psicosociales. Y lo más importante es que dio lugar a que se pase de una dinámica grupal a otra. Soy Maricela Aquino y continuando con lo que dijo mi compañera, consideramos que pensar en lo grupal es importante porque incluye a los procesos y a la dinámica. Hay un devenir, hay un proceso que lo va configurando al grupo. Vamos hacia adelante, retrocedemos, por eso el grupo va a estar siempre siendo. En otras palabras, esto implica la posibilidad o no de llegar a conformar grupo. Podemos decir que no siempre todo trabajo en grupo constituye un proceso grupal que deriva en un aprendizaje. En el caso presentado, el proceso grupal se manifiesta cuando la estudiante ingresa al grupo y asume el rol de líder y coordinador, y tras su intervención los estudiantes logran desarrollar una transformación. Se da un proceso de aprendizaje compartiendo e interactuando, donde cada sujeto llega al grupo con sus propias individualidades, es decir, con su propia identidad, siendo esta experiencia grupal la que los hizo salir distintos y descubrirse. Hablar entonces de la dimensión de lo grupal es pensar en dispositivos, que es diferente a pensar en estrategias y técnicas. Significa disponer y organizar los tiempos, los espacios, los modos de agrupamiento y en ese proceso reconocer que en la clase hay un acto pedagógico que articula lo social, lo psíquico y lo instrumental. Todo esto para lograr un aprendizaje significativo y reflexivo. Analizar hacia una didáctica de lo grupal significa que Asia contempla el devenir de los grupos que siempre está siendo, no es algo acabado, donde se explora y se descubre, es otra visión. Una contempla una de la didáctica, un tipo de didáctica entre todas, que es complementaria y no excluyente. Esa didáctica está en relación con la enseñanza, tiene la intencionalidad del profesor de esta búsqueda, de estos cambios, originando reflexiones en nosotros y en los otros. Entonces podemos decir que de lo grupal es más que el grupo, es un campo, un ámbito de transformación, una realidad donde surgen las prácticas y los cambios. Luego de haber transitado y realizado este proceso a través del trabajo grupal integrador, lo cual nos ha brindado un nuevo aprendizaje porque fuimos y vinimos cada una con su propia identidad, atravesando obstáculos, aprendiendo y construyendo en este proceso
y dándonos un gran aporte hacia nuestras prácticas docentes, actuales y mirando hacia el futuro. Como futuras especialistas en docencia universitaria, pudimos reflexionar en las posibilidades de cómo pensar el aula, entendiendo lo grupal en las prácticas docentes como un campo de problemática complejo, atravesado por múltiples inscripciones deseantes, históricas, institucionales, políticas y económicas. Nos propone un gran desafío como docentes algunas y futuras docentes otras, que nos motiva y nos impulsa a llevarlo a la práctica a partir de todo el aprendizaje adquirido para poder lograr transformar nuestras propias prácticas docentes, promoviendo una nueva forma de aprendizaje reflexivo y significativo, propiciando en los estudiantes el desarrollo de las competencias cognitivas o específicas y psicosociales para activar y cambiar la dinámica en el aula, utilizando este nuevo dispositivo que transforma tanto la manera de enseñar como de aprender.